Muy bien. eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que vean el video, muchachos. Vamos a desarrollar lo que es el video asincrónico de la guía de trabajo 1 de estadística, de tercer nivel, octavo periodo, grupo 1. En cuanto aquí, lo que son las instrucciones generales, quiero que las lean ustedes al pie de la letra. No quiero gastar tiempo en el video para que no quede muy largo y no gaste muchos datos. Entonces vamos a ver lo necesario acá. Ustedes leen estas instrucciones, por favor, al pie de la letra. Todo lo que son, me preparo para la guía, lo que necesitan. Aquí hay un recordatorio más o menos de lo que es estadística. Vamos a leerlo aquí. Para lo Básicamente, como vamos a desarrollar un módulo de estadística, tenemos que recordar qué es estadística. Entonces recordemos que la estadística es una rama de las matemáticas, la cual se encarga de extraer un conjunto de datos, ordenarlos y mediante herramientas matemáticas brindar criterios sobre estos. Es decir, extrae un conjunto de datos y los ordena y mediante herramientas matemáticas brinda criterios sobre estos, infiere y da resultados. Sumado a esto nos permite notar la tendencia de los datos, es decir, a dónde se agrupan, el comportamiento de estos. Las utilidades son muchas, puede ser política, comercio, economía, incluso militares. Muy bien, aquí hay unas breves instrucciones que van a leer ustedes también. Y yo voy a iniciar acá con lo que es el tema del día de hoy. El tema es medidas de posición y variabilidad. Vamos a analizar lo que son este tipo de medidas. Se sabe que en estadísticas para el análisis de datos es importante saber la posición y la variabilidad. También la comparabilidad de los datos en estudios de muestras o poblaciones. Nosotros vamos a trabajar, puede ser con una población, puede ser todo este conjunto que sea una población de estudio, o que extraigamos una pequeña muestra, extraemos esa pequeña muestra, esta sería la muestra, y trabajamos en ella, la analizamos y al encontrar criterios y vamos a inferir sobre toda la población. En esto así trabaja la estadística. Nosotros necesitamos estudiar lo que son medidas de posición. Vamos a ir acá. ¿Qué nos permiten las medidas de posición? Nos permiten ubicar y ordenar valores en estudio para observar la tendencia de los demás datos al agruparse en torno a dichos valores. Es decir, nosotros vamos a analizar a qué valor se acercan los datos. Primero que nada tenemos que analizar primero una de las medidas de posición, que es la famosa media aritmética. Muy bien, la media aritmética dice así: según un estudio estadístico se tienen n datos. Este n quiere decir que puede ser cualquier número, cualquier cantidad de datos, 50 datos, 30 datos, 8 datos. La media aritmética es el resultado de la suma de todos los datos dividido entre el número total de ellos. Aquí está simbológicamente, pero nosotros vamos a trabajar acá. Este es el primer dato, lo sumo con el segundo, lo sumo con el tercero, sigo sucesivamente hasta sumarlo con el último dato. Toda esta suma, lo que da esta suma, lo voy a dividir entre la cantidad de datos. ¿Cómo voy a saber cuántos datos hay? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, seguimos contando hasta llegar a n. N puede ser cualquier cantidad de datos. Ok, entonces viene la pregunta: ¿para qué funciona la media aritmética? Muy bien, aquí dice: la media aritmética nos proporciona un dato general al cual se promedian todos los datos. Es decir, podemos asegurar que los datos oscilan cerca de la media. Puede que oscilen o puede que no. Muy bien, la media es como una nota general que se le puede dar a algo, un promedio. Como decir una velocidad promedio. Recuerden que uno en la carretera, cuando va, por ejemplo, que esto sea una carretera, y supongamos que yo aquí medí la velocidad, aquí medí la velocidad, aquí la medí, aquí la medí, aquí la medí y aquí la medí. Qué sé yo, que yo aquí haya ido a 60 km por hora,
aquí a 40, aquí a 30, digamos que aquí hubo una presa, aquí iba a 10, aquí la presa se puso más fea, iba a 5, y aquí ya me fui a 100 kilómetros por hora. Entonces la media sería tomar todos estos datos, 60 más 40 más 30 más 10 más 5 más 100, y dividirlo entre ¿qué? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 6. Al resolver esto, ustedes, se los dejo de tarea, vamos a encontrar una velocidad promedio a la que iba en el trayecto, desde que salí hasta que llegué. Eso es la media, un valor posicional que nos dice un promedio de a qué velocidad se iba. Ok, esa es la primera medida de posición. Ahora vamos a trabajar con lo que son medidas de variabilidad o dispersión. Vamos a ver para qué funcionan. Nos ayudan a saber con mayor exactitud qué tan concentrados o dispersos se encuentran los datos alrededor de la media. Ojo, entonces nosotros tenemos que saber calcular muy bien la media, porque vamos a analizar con este otro tipo de medidas qué tan cerca están los datos de la media aritmética o qué tan lejos están. La primera medida de variabilidad que vamos a ver es la varianza. Vamos a ver qué dice la varianza. Bueno, si en un estudio estadístico se tienen n datos, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. La desviación estándar está aquí más abajo. Primero que nada, lo que quiero es que entendamos esta fórmula. Vean que acá básicamente les voy a explicar qué es la varianza. La varianza nos dice qué tan alejados o qué tan cerca están los datos de la media. Es decir, al calcular la varianza nosotros podemos decir no, la mayoría estuvo muy lejos de la media o muy cerca de la media. Entonces acá la varianza, eso es lo que nos va a decir a nosotros. La varianza se calcula si estamos trabajando con una población, se utiliza esta fórmula. Ya casi la vamos a explicar aquí abajo. Esto es la sumatoria, sumar cada uno de los datos menos la media, eso lo elevo al cuadrado. Entonces esta resta que me da de un dato menos la media, lo elevo al cuadrado y voy sumando todo eso y lo divido entre n. Ahorita más abajo vamos a hacer un cuadrito donde se calcula lo que es la varianza. Por el momento lo que vamos a tener claro es las formulitas y para qué funcionan. Si se analizara una muestra, entonces simple y sencillamente le quitamos un dato a la muestra para dar la inferencia. Acá está lo que son las simbologías necesarias. Ok, pero ¿para qué funciona la varianza? Bueno, ya vimos la fórmula. Ahorita vamos a ver cómo trabaja. Pero ¿para qué funciona? Entonces, se puede decir que funciona para indicar la dispersión o separación de un conjunto de datos alrededor de su media. Si la varianza es muy grande, ojo, significa que los valores están muy lejos de la media. Si la varianza es muy pequeña, significa que los datos están cercanos a la media. Entonces básicamente yo les voy a decir, por ejemplo, aquí está la media aritmética. Todos estos puntitos son datos que estamos analizando nosotros. Entonces, vean lo que dice aquí. Con una varianza muy grande, los valores están muy lejos de la media. Entonces, ¿qué pasaría aquí? En este caso, la media aritmética está por acá y los valores, los datos estarían lejos, muy lejos de la media, no estarían cercanos a ella. Quiere decir que si la media fuera, qué sé yo, una nota, aquí las personas salieron mal. Si la varianza es muy grande, eso podemos inferir. Pero ¿qué pasaría si la varianza es muy pequeña? Es decir, que los datos están muy cercanos a la media. Todos están cerca de la media, muy cercanos a la media. Quiere decir que si fuera, por ejemplo, notas de una sección y la varianza es muy pequeña, la mayoría de personas salieron muy bien. Entonces vean ustedes que nosotros
sin conocer los datos, con solo saber la media, nosotros podemos decir que los datos, si la varianza es muy pequeña, estarían cercanos a la media. Y si el promedio, qué sé yo, por ejemplo, puede ser una nota de 70, que es lo que se promedia para pasar algún curso, entonces la mayoría de gente anduvo con notas muy cercanas a 70, 69, 68, e incluso más arriba, de 70, 73, 78, etc. Pero en este caso, si las personas salieron con notas muy bajas, entonces quiere decir que es una varianza muy grande. Ok, vamos con otra medida de posición que se llama la desviación estándar. La desviación estándar, como ustedes pueden ver, se utiliza el mismo símbolo, nada más que se le saca la raíz cuadrada a la varianza. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? Bueno, si en un estudio estadístico se tienen n datos, entonces la desviación estándar es la encargada de medir el promedio de cercanía o lejanía que tienen los datos con respecto a la media aritmética. Se calcula sacándole la raíz cuadrada al resultado de la varianza. Por eso la varianza estaba anteriormente acá. Ok, entonces ya casi vamos a trabajar con las fórmulas. Ahorita yo les explico cómo trabajamos con las fórmulas. Por el momento lo que yo quiero es, como ustedes no se tienen que aprender las fórmulas, lo que quiero es que conozcan para qué funciona cada una de estas medidas. Entonces, ¿para qué funciona la desviación estándar? Se puede decir que funciona para analizar el comportamiento de todos los valores alrededor de la media, es decir, saber cuánto se dispersan de la media. Aquí hay unas notas, pero viene la pregunta, bueno, la pregunta del millón: ¿qué diferencia hay entre varianza y desviación estándar? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Qué calculan? O sea, ¿en qué difieren ellas? Bueno, aquí está la respuesta. Su funcionalidad es muy semejante, nada más que en algunos casos será más factible encontrar la desviación estándar, que sería sacarle la raíz cuadrada a esta. Entonces, ¿para qué funcionan? Funcionan para prácticamente casi lo mismo, nada más que en algunos casos particulares va a ser más factible calcular esta para inferir algunos datos. Pero ahora vamos a ir al ejemplo. Muy bien, vean. Vamos a analizar el ejemplo y lo vamos a resolver. Los siguientes datos son distancias de la casa al colegio en kilómetros de 9 profesores. Entonces un profesor estaba a 7, otro a 10 kilómetros, otro a 4. Hubieron 4 profesores a 5 kilómetros, 1 a 9 y 1 a 8. Aquí hay un errorcito, aquí pongamos profesores. Entonces vamos a calcular la distancia promedio. Imaginen que el director, un supervisor, le dijo, qué sé yo, a qué distancia promedio se encuentran todos los profesores del colegio, porque veo muchas llegadas tardías de los profesores. Vamos a calcular la distancia promedio de todos ellos. Entonces, ¿cómo se calculaba la media? Solución acá, para calcular el promedio. Entonces vean ustedes que lo que vamos a hacer es tomar y sumar todos los valores que son kilómetros y lo vamos a dividir entre 9. ¿Pero por qué entre 9, profesor? Bueno, porque aquí lo dice que son 9 profesores y si ustedes cuentan aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La fórmula de la media aritmética decía que yo tengo que sumar todos los valores, que es decir, todos los datos de los kilómetros a los que viven todos los profesores y dividirlo entre 9. Si ustedes hacen esta operación en la calculadora les va a dar 6.44. Con lo que contestamos que está a 6.44 kilómetros promedio todos los profesores. Ahora, ¿cómo calculamos la varianza y la desviación estándar? Lo vamos a calcular con este cuadrito. Para ello vamos a entender lo que es esta fórmula que está aquí. Primero vamos a calcular esta expresión, luego la vamos a sumar toda. Vean cómo se hace esto. Vean que en esta primera columna están las
medidas en kilómetros de cada uno de los profesores en esta columna de acá. En esta segunda columna es el cuadrado de la resta de el dato menos la media. Vean que es dato menos la media, el dato menos la media, el dato menos la media, el dato menos la media. Muy bien. Vamos a utilizar la calculadora estándar, la científica, para ir calculando cada uno de ellos. Entonces, voy con el de 7 kilómetros. Entonces sería 7 menos 6.44, cierro paréntesis y elevo al cuadrado y le doy igual. Aquí le doy expresión decimal y vean que me da 6.3631, que es el primero. Ahora, para calcular el segundo me devuelvo, reciclo esta expresión y pongo 10. 10 le doy igual, expresión decimal 12.6736. Vayan viendo la tabla. Ahora, ¿qué más hago aquí? ¿Cuál sigue? Sigue 4. 4 menos 6.44, elevado al cuadrado, eso, expresión decimal, me da 5.9536. Aquí vamos entonces. Para el siguiente, me devuelvo y ahora ¿quién sigue? Sigue 5. Solo cambio el 5 en la expresión y le doy igual. Y me da 2.0736. Entonces pongo aquí, pongo aquí, pongo aquí y pongo aquí. Porque todas tienen 5, como ustedes pueden ver. No es necesario ir cambiar ese 5 ese montón de veces. ¿Cuál sigue? Sigue el 9. Entonces me devuelvo, quito el 5 ahora, que es el dato, y pongo el 9. Le doy igual, expresión decimal 6.5536. Aquí está. Sigue este. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solamente cambiar el 8. Me vengo a cambio aquí, pongo el 8. Expresión decimal 2.4336. Entonces, aquí está. Noten que aquí voy poniendo el respectivo resultado de cada una de las expresiones. Aquí viene. Ok, cuando yo llego aquí y finalizo, ¿cómo obtengo esta expresión que está aquí? Muy bien, entonces ustedes se van a venir y van a ir poniendo en la calculadora este, más este, más este, más este, más este, más este, más este, hasta aquí, ¿verdad? Vamos a sumar todos estos valores hasta este último. Lo vamos a hacer en la calculadora. 0.3631 más 12. Noten que cuando ya sumamos todos, acá están todos los datos, me da 36.2719. Acá ustedes tienen que digitar todo esto en su calculadora, que es la suma de todos estos datos. Lo omití los pasos para que no quedara muy largo el video, porque digitando acá en la calculadora duró mucho. Pero vean que aquí básicamente lo que yo hice aquí, para que me diera este 36.2719, fue sumar cada uno de estos datos, de estos resultados, que los extraje al calcular aquí cada uno de estos. Muy bien, entonces ya vamos aquí con la suma. Entonces, vean que yo tengo acá ya la suma de todos ellos. Para encontrar la varianza, simple y sencillamente tengo que dividir este número entre la cantidad de datos. Ya sabemos que son 9, entonces lo vamos a hacer. Noten que aquí al hacer la división, que es el 36.2719 dividido entre 9, que es la cantidad de datos, me da 4.03. Entonces vean que la varianza es 4.0302. ¿Cómo encuentro la desviación estándar? Bueno, simple y sencillamente yo vengo a la calculadora, saco raíz y pongo ANS. ANS quiere decir el último resultado que tuve la calculadora. O si quieren ponen este, que es 4.0302. Yo uso el ANS. Y vean que aquí me da lo que es la desviación estándar. ¿Qué podemos inferir aquí? La varianza y la desviación estándar son muy pequeñas. Por lo tanto,
quiere decir que los profesores viven muy cerca del colegio y no tienen por qué estar llegando tarde. Ok. En cuanto a la guía de trabajo, quiero que se lean al pie de la letra cada una de estas instrucciones, por favor. Muy al pie de la letra. No voy a gastar tiempo en ellas para que el video no quede tan largo. Voy a explicar brevemente el ejercicio. En el ejercicio, aquí lo que dice es, los siguientes son datos de 8 provincias. Bueno, aquí iría cantones. De 8 cantones y sus respectivos recuperados del coronavirus. El cantón A tiene 8, el cantón B tiene 9, el C 10, el D 2, el E 11, el F 8, G 7 y H 3. Supónganse que estos todos son cantones de una provincia general ahí. ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí? Empezar a colocar aquí primero 8, 9, el 10, el 2, todos los datos que están acá. El 11, el 8, el 7, el 3. El 8, el 11, el 7, todos los datos que les di ahí arriba, todos los van a poner aquí. Después aquí, por ejemplo, el primero que está acá, que era el 8, yo al 8 le voy a restar la media, pero ustedes la media ya la tienen que haber calculado. Y es seguir básicamente el proceso de que estaba explicado anteriormente. Aquí ponemos el resultado. Cuando encontramos todos los resultados aquí de cada uno de esas restas, aquí ponemos lo que es la suma de todos ellos. Es prácticamente exactamente el mismo ejercicio de antes. Cuando ya encuentran esto, calculan la varianza y la desviación estándar y ahí termina el ejercicio. Muy bien, espero que les sirva mucho el video. Saludos a todos y que estén muy bien.